tenía una gran capacidad intelectual, llegando a ser un importante matemático. Los primeros años de su vida fueron de una gran fragilidad de salud, junto a los frecuentes cambios de residencia a causa de la actividad de su padre durante la Primera Guerra Mundial, ya que era médico. Con 15 años asistió a un curso de filosofía de René Lessen. No sé si os suena a muchos, pero a los de mi generación, este libro, Tratado de Caracterología, ha sido una base para conocer los distintos caracteres y, en definitiva, para conocer un poco más la persona humana en nuestra formación. Aparte de estudiar, en casa hizo el aprendizaje de la lengua griega en clases particulares. A los 16 años se matriculó en el Liceo Henri IV, donde tuvo como profesor de filosofía a Émile Chartier, que se llamaba Allen, que tuvo una influencia decisiva en ella. Este profesor le indicaba que en vez de orientar su inteligencia hacia la imaginación, hiciera orientar a la inteligencia hacia la realidad, describiera la realidad, la analizara, y ya desde muy joven empezó con sus escritos personales dar su opinión y su visión desde un punto de vista ético. A los 19 años entra en la École Normale Supérieure durante 3 cursos. A los 22 obtiene la plaza como profesora, ejercitando como docente en distintos institutos de secundaria hasta los 29 años. Con esta edad, a los 29 años, 1932, viaja a Alemania en las vacaciones de agosto para conocer de cerca el auge del fascismo y el ascenso del nacionalsocialismo. El desarrollo de la burocracia en la Unión Soviética llevaron a Weil a desarrollar el concepto de opresión. Afirmaba que no existía ningún Estado socialista y mostraba el paralelismo entre el estalinismo y el fascismo. Los últimos meses del curso escolar en Rouen fueron significativos. Por un lado, publica el primer libro, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, 1934. Y por otro lado, pide licencia en el trabajo para poder ir a trabajar como obrera en una fábrica. Allí conoce el hambre, la fatiga, los malos modos, la opresión del trabajo en cadena y la angustia del paro. Sintonizó y se identificó con la clase oprimida. La fábrica se parecía a un cuartel donde se ejercía la esclavitud industrial. En 1935, Simone Weil pasa las vacaciones con sus padres en España y Portugal, donde tiene el primer encuentro con el catolicismo, que luego hablaremos. Después del alzamiento nacional del 18 de julio del 36, en agosto cruza la frontera con España y se ofrece para buscar el paradero de Joaquín Maurín, uno de los principales dirigentes del Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, pero su oferta es rechazada. Se la envía como periodista al Valle del Ebro, incorporándose en la columna de Durruti. Tiene un accidente, no es sabido aclarar exactamente en qué consistió. Lo que sí sé es que a causa del accidente es hospitalizada y su padre, que era médico, la atiende en Sitges, aquí en Cataluña. Convaleciente de su accidente, va a Italia para descansar, viaja mucho, participa en actos culturales
y en Asís tiene el segundo contacto con el catolicismo. Durante la Pascua del 38 viaja con su madre a la abadía de Solesmes, donde tiene el tercer contacto con el catolicismo. Después de la ocupación de París por las tropas nazis en el año 1940, la familia Weil se refugia en Marsella. Aquí tiene una gran explosión creativa. Conoce a muchas personas y tiene una relación especial con Gustave Thibon y el padre Perrin, con quien mantiene conversaciones de tipo religioso. Durante esta época de Marsella ayuda a refugiados. Mantiene correspondencia con un soldado republicano, Antonio Atares, y trabaja como obrera agrícola en la vendimia. Asiste a los oficios y escucha canto gregoriano en la abadía de San Benito de Durne, y se interesa por textos orientales, Krishna, budismo, catarismo, agnosticismo, sánscrito, Heráclito, la cábala, la mística de San Juan de la Cruz, los dogmas católicos y el folclore. Su hermano André prepara el viaje a Nueva York para la familia, mayo de 1942. Pese a su pesar, porque no fue de su agrado este viaje, allí, en Nueva York, se prepara para volver a Europa para una misión peligrosa. Y mientras prepara un proyecto para la formación de enfermeras en el frente, que fue traducido al inglés y que lo recibieron las máximas autoridades. En noviembre de este mismo año se embarca hacia Europa y llega a Londres, donde se la destina a analizar proyectos destinados a la reorganización de Francia. Trabaja intensamente durante este tiempo, descuidando su salud. Y en abril de 1943 ingresa en el hospital de Middlesex con tuberculosis. Y el 17 de agosto de ese mismo año es trasladada al sanatorio de Ansford, donde muere el día 24 de 1943 a los 34 años de edad. Bueno, pues ahora, visto así este panorama general de la persona, vamos a ver su obra. Y para ver su obra, que tiene muchos libros, he destacado distintos puntos que se pueden encontrar en sus escritos. Primera idea, la luz y la pesantez, en su libro La gravedad y la gracia. Estas son las dos fuerzas que reinan el universo, luz y pesantez. La luz es lo sobrenatural o la gracia. La pesantez es la naturaleza. No es maniqueísmo, ya que la luz ilumina la pesantez y la atrae hacia sí. La luz y la gracia transfiguran la naturaleza. Weil aboga por un orden social en que las necesidades del cuerpo y del alma queden satisfechas para todo el mundo, ricos y pobres. Otra idea, su búsqueda de la verdad no tiene tregua. Esto lo expresa en su libro La fuente griega. Aquí sí que vemos un maniqueísmo interpretativo. Encarna el bien y el mal en diferentes culturas. Los malos son aquellos pueblos que se mueven por el deseo de poder, con el principio de la fuerza. Romanos y judíos. Los judíos en particular en el sentido de la superioridad de pueblo elegido. Los buenos son los pueblos que se han guiado por la verdad, la justicia, el amor y la belleza.
como la Grecia arcaica, órfica, pitagórica, Platón y algunos estoicos. Para ella, Platón ayuda a comprender el Evangelio. Y aquí ahora viene una idea muy importante. Para ella, la conversión al cristianismo es el paso de la religión a la revelación. El cristianismo no es la religión de una cultura, sino que es una revelación dirigida a toda la humanidad, a todas las religiones y culturas. Esta idea es muy importante y sobre todo en el tiempo actual, en donde se intenta nivelar todas las religiones como si estuvieran todas a un mismo nivel, etc. No me extiendo en esto, pero aquí queda dicho. Y ella sabe distinguir muy bien que el Dios del que habla Weil es un Dios desposeído de todo su poder, que coincide con el Dios de los místicos de todas las religiones. Otra idea, el imperio de la fuerza. Esto está en el libro La Ilíada o el poema de la fuerza. Este ensayo lo escribe después de la caída de Francia. Para Weil, la fuerza atraviesa la naturaleza y la sociedad, imponiendo su imperio. La organización social nos libera de la opresión de las fuerzas naturales, pero tenemos la opresión social a la búsqueda del poder por medio de la guerra o la esclavitud en cualquier trabajo que nos aliene. La guerra es un juego pendular que hace pasar de la dicha de la victoria a la desgracia de la derrota. No podemos erradicar la fuerza, pero podemos estar atentos para evitar cualquier abuso. Otra idea, los deberes para el ser humano. Esta es muy importante. Esto lo expresa en los escritos de Londres y últimas cartas. Habla del arraigo, un tema fundamental en ella, el arraigo, que es la necesidad del ser humano de cultivar el medio vital donde se encuentra para ser la planta celeste que es. Aborda el tema de las necesidades del alma, donde la noción de obligación está por encima del derecho, que está subordinada y relativa a esta. Una persona solo tiene deberes, empezando consigo mismo. Solo tiene derechos desde el punto de vista de los demás, pero la obligación nos liga a nuestra interioridad. Según Weil, no debemos poner el derecho como algo absoluto, ya que solo la obligación responde al destino eterno del ser humano. Así, para que sean efectivos los derechos de una persona, es necesario que otra persona se los reconozca. Es decir, que reconozca que tiene obligaciones hacia esa persona. Pero la obligación existe incluso en la soledad del sujeto. En cambio, para que existan derechos, son necesarios al menos dos individuos. Todos tenemos la obligación del respeto hacia las demás personas. Es una obligación para nosotros no dejar morir de hambre a ninguna persona. Otras obligaciones o necesidades del alma son el orden, la libertad, la obediencia, la responsabilidad, la igualdad, la jerarquía, el honor, el castigo, la libertad de opinión, de seguridad, de riesgo y de verdad, además de la propiedad privada y colectiva. También señala la alegría como necesidad del alma, ya que sin esta se apaga la inteligencia, el valor y la generosidad. Cada necesidad genera una obligación. Pueden ser necesidades físicas o morales. Es importante, esto es una cuña, es importante hacer desaparecer
la importancia psicológica del dinero, que tendría que correr como el agua allí donde hace falta. Otra idea, la verdad y política. Simón intenta demostrar que los horrores del nazismo son el resultado de una concepción estatalista moderna, heredada de la mentalidad imperialista de Roma, consciente de que la unificación de la mentalidad, unificación borra la diversidad y por consiguiente el arraigo, creando un hombre nuevo que rompe con su tradición cultural y altera, por tanto, su identidad personal. Weil se apoya en una concepción russeiniana del contrato social. Elabora una espiritualidad del trabajo, que es el lugar por excelencia de la santificación. Por ahí le lleva a otra idea que es la crítica al progresismo marxista. Para Weil, solo borrando la división entre trabajo intelectual y trabajo manual se podrá reconvertir un espacio de opresión por un espacio de libertad. Para Simón, cuando las personas se desvían de la luz sobrenatural, se exponen a una descomposición progresiva que les lleva al imperio de la fuerza. La doctrina materialista congela todas las aspiraciones humanas con el frío metálico de la fuerza y lleva a un estado totalitario. Otra idea, su relación con la ciencia. Para Simone Weil, la ciencia es el estudio de la belleza del mundo. Su modelo, la ciencia griega, que se relacionaba en su raíz con el orden del mundo en relación a la estructura mental, psíquica y corporal del ser humano. Para ella, el objeto de la ciencia es la presencia en el universo de la sabiduría o la presencia de Cristo a través de la materia que constituye el mundo. Por eso se enfrenta al cientificismo. Así, la tradición humanista occidental que piensa en un mundo regido por la justicia es marginada por una ciencia que predica un mundo regulado solo por la fuerza. Simón desenmascara la unión entre la ciencia moderna y la política del poder, la muerte de la moral y el resurgir de los totalitarismos. Otra idea que expresa en reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Su oposición al colonialismo. Critica a la izquierda francesa en el poder que olvida sus reivindicaciones de solidaridad interna, cuando se trata de sus colonias. Constata que en la sociedad francesa hay un sentimiento de superioridad respecto a las condiciones de vida indígena, confundiendo el interés colonial con una misión civilizadora. La dominación colonial genera violencia. El colonialismo da al traste con el arraigo, que es una de las necesidades más importantes del ser humano. Cuando los colonizadores destruyen el pasado de los pueblos colonizados, realizan un gran crimen, pues el pasado que se destruye ya no se recupera. Finalmente, en este apartado de las ideas, se avanza a ver la
la sustitución de la era industrial por la era financiera. Y afirma que el dinero destruye las raíces por todas partes donde penetra, sustituyendo todas las motivaciones por el deseo de ganar. El dinero se convierte en el soberano de nuestra existencia. Otro factor es la educación, que discrimina individuos considerando a unos más inteligentes y a otros más inútiles, lo que imposibilita la igualdad, negando a una parte de la sociedad el acceso al conocimiento, en definitiva, a la verdad. Distingue entre imperio y ciudad, siendo esta, la ciudad, más humana y el imperio más amorfo. El drama es que hoy no existe ciudad, sino urbanismo moderno, que es un factor de desarraigo. Weil desenmascara la visión fanática de patria como una idolatría y constata que la democracia está por estrenar y debería vertebrarse desde la exigencia de reconocimiento y satisfacción de las necesidades humanas básicas. Para Weil, la fórmula federalista es la más apropiada para organizar Europa, que como punto de equilibrio entre Oriente y Occidente debe estar abierta a una cultura universal, en donde tenga un papel especial la voz de los sin voz, de los excluidos y vencidos. Y con esto llegamos ahora a la espiritualidad y vamos también a señalar unos aspectos que señala ella de la espiritualidad. Primero, el amor sobrenatural de Dios. Dios crea y descrea en su abajamiento en la encarnación, poniéndonos como modelo a Jesucristo. Nos hace una invitación a nuestro propio abajamiento. Y señala, las religiones que han concebido esta renuncia son auténticas. Las que presentan la divinidad ejerciendo dominio son falsas. Segundo, la importancia de la atención. Esto lo escribe A la espera de Dios en su libro. La atención es capaz de ver en cada acontecimiento una revelación. La mente en atención debe estar vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en ella. Cuando estamos atentos y presentes, podemos descubrir lo inconcebible. Lo realmente valioso no lo procuramos por nosotros mismos, nos viene de fuera. El desarrollo de la capacidad de atención se ve reflejado en la intensidad de la capacidad de oración. Ella está aquí, en palabras de hoy, sería lo que decimos vivir el presente en plenitud. Y después, otra idea que surge de ahí, la atención a la belleza del mundo. Para Simone Weil, la belleza del mundo es la única prueba de la existencia de Dios. Amar la belleza es una forma de amar la verdad. Y el complemento es el amor al prójimo con la justicia. Sin esto, la humanidad se extravía. Hay que subordinar la inteligencia al amor. Para Weil, la belleza juega un papel fundamental en la conversión, ya que la naturaleza es el espejo de Dios. La contemplación de la naturaleza
constituye un aspecto fundamental de la espiritualidad, captado especialmente por las culturas orientales y que ha impregnado al cristianismo. Debemos aprender a leer el mundo como un vehículo que permite el contacto con la verdad gracias a la belleza. De esta manera podemos unificar ciencia y religión. Otro aspecto es atención a los más desgraciados. Y este es un aspecto crucial que tiene que ver con el título que hemos dado al libro. La desgracia es algo diferente al simple sufrimiento. La desgracia se apodera de la persona y la marca hasta el fondo con el signo de la esclavitud. La desgracia es indiferente, anónima, fría. La desgracia es el extremo de la carencia, de la falta de calor humano, pero es el lugar, aquí es nuclear esto, ¿eh? En esta carencia se encuentra el lugar donde encontramos la iluminación más intensa de la verdad. Es en la desgracia donde se manifiesta realmente lo que somos. Pero los que conocen la verdad no son escuchados por nadie. Son los excluidos, los sin voz. Y Cristo fue uno de ellos. Por eso Cristo es la verdad. La cruz de Cristo asume la condición humana en su verdad, en su desnudez. La pasión de Cristo, revivida por todos los crucificados de la tierra, se convierte en el lugar desde que el mundo debe ser pensado y transformado. Debemos devolver la palabra a los olvidados de la historia, hambrientos, encarcelados, trabajadores anónimos, enfermos, hombres y mujeres de mala vida, aquellos cuya vida está marcada por la desgracia. Estos son los que poseen la sabiduría secreta que proviene de la realidad. Otra idea, complementando esta, es la compasión salva. La compasión consiste en ponerse en el lugar del desgraciado y sufrir con él la misma miseria. Gracias a esto, el desgraciado deja de ser un sujeto anónimo al reconocerle su existencia. La compasión salva al desgraciado de ser un ser invisible. Frente al individualismo, que para Weil es el mayor enemigo de la compasión, reclama una vida comunitaria plena, donde existan relaciones entre los seres humanos, más allá de las relaciones mercantilistas o de sumisión a un Estado. La consideración de las personas como individuos aislados desintegra la vida comunitaria, engendra soledad, egoísmo y angustia, lo que lleva a un consumismo desenfrenado que puede explotar en manifestaciones de violencia. Y solo tenemos que mirar los telediarios. Aquí aparece de nuevo el tema del desarraigo o pérdida de las raíces. Otro aspecto complementario es la atención como oración.
La atención, cuando está libre de la influencia de la propia imaginación, se dirige a Dios. La atención en su más alto grado es oración. Supone fe y amor. La atención sobrenatural implica, además del deseo de verdad y de bien, no una búsqueda, sino una espera desinteresada y gratuita de Dios, del supremo bien. Pero para no caer en la idolatría hay que vaciar el deseo de todo contenido. El más alto grado de atención implica una renuncia, un vaciarse del yo, para llenarse de lo que nos viene de afuera, para acceder a lo real, acogiendo la verdad y el bien. Deseo del bien para escuchar lo que Dios quiere de cada persona. La oración no es repetir fórmulas, pero tampoco liberarse de toda palabra. La oración requiere de silencio y de palabra. La oración es el vínculo entre lo que se ve y no se ve, entre lo que se escucha y no se escucha. Otro aspecto es el descender hacia el centro. Se trata de descender al máximo para convertirse en nada hasta un grado vegetativo, por decirlo así, y de ascender hacia arriba cuando Dios se convierte en alimento. Cuando se acepta el vacío, la recompensa calma el dolor radical efecto del desgarro. Según Weil, cuando amamos a Dios como si no existiera, entonces tiene lugar la unión mística del alma con Dios, que no se da una vez para siempre. Si bien, después de esta experiencia, la persona ya no es la misma porque se sitúa en un orden de cosas distinto. Y finalmente, para terminar, señalar las tres experiencias religiosas que tuvo Simone Weil. La primera fue en Portugal con su familia cuando contempla una romería y dice: las mujeres de los pescadores caminaban en procesión y entonaban cánticos, sin duda muy antiguos, de una tristeza casi desgarradora. Allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos. La segunda experiencia la tiene en Italia, en Asís, la primera en el año 35, esta en el 37, en la ermita de San Francisco, donde dice: algo más fuerte que yo me obligó por primera vez en mi vida a ponerme de rodillas, lo que la lleva a un amor incondicional y sin fronteras por los vencidos, los desarraigados, que llevan una vida muy similar a la vida de San Francisco. A partir de entonces llevó una vida ascética, pero fijaros bien, no una ascesis para así quitarme privaciones, etcétera, ¿no? Sino una ascesis solidaria. Es decir, ella no podía tomar más alimento, pese a estar en Londres, más alimento que aquel que pudiese tomar un soldado en el frente. Por lo tanto, esa era cómo se ponía en comunión con el sufrimiento y la ascesis en esta línea. Y la tercera experiencia es en Solesmes, el año siguiente de Asís, en el 38. Cautivada por la liturgia y el canto gregoriano, mientras recitaba interiormente una oración, siente que, y palabras de ella,
Cristo mismo descendía y me tomaba. De estos tres hechos podemos deducir la santidad de Simone Weil, que se caracteriza por la búsqueda del bien de los demás. Y con esto pues ya me parece que tenemos un panorama para ir, si queremos, entrando un poquito más en el conocimiento de esta autora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muy interesante. Bueno, ahí en el chat, por si queréis echar una ojeada, ha puesto Julio la dirección completa del libro en la página web de la editorial nuestra. Bueno, si os parece, entonces tenemos ahora un pequeño turno de preguntas para ampliar algunas cosas de las que ha comentado él o alguna curiosidad que tengáis sobre la vida de esta interesante autora. Así que, bueno, activar el micrófono y, como somos pocos, pues preguntar directamente. A ver, Albert, parece que te animas tú. Vale. Bueno, no sé. A ver, quizá sería bueno explicar, ya sé que es muy complicado ahora, pero bueno, brevemente comparar a Simone Weil con otra judía que las pasó muy negras, pobre, ¿no? Fue Etty Hillesum. Ambas eran judías, eran laicas, agnósticas, pero tuvieron un tipo de experiencia parecido. A ver si José Luis puedes brevemente explicar un poquito esa relación o esa comparación posible entre ambas. Bueno, primero, bueno, así, a bote pronto, ¿eh? Una constatación inicial es que ambas hacen un camino de interioridad, de profundidad interior, de distinta manera, porque Etty lo hace a través de un diario y un camino, y Weil yo creo que le lleva más el contacto del mundo obrero, del sufrimiento obrero, de la opresión que constata, de la guerra, bueno, cuando estuvo en España, en la guerra civil, yo creo que el camino no. Llegan, pero no, son caminos un poco diferentes, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? El camino de Eti es de mucha hondura interior, que le lleva después a entregarse a los demás y descubrir la fuerza de este mundo interior. Weil se vive la comunión con todo el mundo de los pobres, pero yo creo que ha llegado, me parece a mí que ha llegado con lo que dice ella, la belleza de la creación y el sufrimiento que ve a su alrededor. Me parece a mí, no sé qué piensas tú, Albert. No, era una pregunta. Es que así de pronto como que Etty a veces en su diario explica un poco el problema decías de rezar, de orar y de que le cuesta hasta que al final lo consigue y parece que Simone Weil también le cuesta y al final llega a esta necesidad, digamos, que tiene. Da la impresión de que hay un cierto paralelismo. Evidentemente son circunstancias muy distintas, porque además Etty ya lo ve, ¿no? Lo que hay y lo que le espera, es que ya lo ve. Claro, la pregunta siempre es, bueno, ¿y Simone Weil qué habría hecho en una situación como la de Etty Hillesum? Porque claro, Etty Hillesum, bueno, supongo que lo sabéis, ¿no? Vivía en Ámsterdam y de golpe, bueno, iba al campo aquel de Westerbork, no, me parece Westerbork, y al final resulta que ya no lo dejan salir y los nazis hacen lo que les da la gana. Entonces, claro, a ver, Simone Weil hizo cosas porque tuvo ciertas capacidades, no así Etty Hillesum, ¿no?
Si me permite, hay una cosa. Cuando viene a España, viene con el fusil en la mano, es decir, viene a por todas. Eh, Cambia. Yo creo que al final las dos coinciden. Y yo creo que las dos harían, eh, quizá en las mismas circunstancias, harían lo mismo. Y ya no es ya no ve la revolución con la fuerza. Precisamente trabaja mucho el tema de la fuerza y cómo hay que oponerse al dominio de la guerra y del poder. O sea, llega, mm, va por otro camino, pero llega de una reacción a por todas, va cambiando. Yo creo que va cambiando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Tiene una postura clara sobre el marxismo? ¿O lo conoció o le influyó de alguna manera? Sí. Pero ella, eh, por su propia experiencia, destaca, bueno, primero ella llega a decir que no hay ningún Estado socialista, no hay ningún Estado auténticamente socialista, por lo que está viendo, las derivas de la Revolución Rusa hasta por dónde van caminando. Y justamente es en lo que hemos comentado de que había que poner el trabajo intelectual y el trabajo obrero, ponerlo al mismo nivel todo y no crear estructuras de opresión incluso con la clase trabajadora misma. O sea que sí que conoce el marxismo, ella se mueve en esas aguas, pero es crítica también. ¿Y qué alternativa propone? Ella, que lo hemos comentado también, es muy eh, vida comunitaria, donde las relaciones pueden ser cercanas y fraternas, vida comunitaria, enraizada en, en la tierra, con los valores culturales propios de cada lugar, vida comunitaria frente a la vida individualista. Ella, no sé, creo que iría, no sé, para que me entiendas, en la línea de las comunas o en la línea, una vida comunitaria es donde ella se situaría. Vale. Igual y señalaría la igualdad, poner la igualdad, nadie por encima de nadie. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si hay muchas más preguntas. Igual yo puedo... bueno, me ha llamado la atención la carta esta que dirige a este sacerdote francés con el que tiene una afinidad, una cierta afinidad, ¿no? Bueno, que de alguna manera pues, muestra su inquietud hacia la fe, pero a la vez sus dificultades, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera recibió el bautismo de deseo? Bueno, pero sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Además, ella dice que si, si ella viera que al salir de la iglesia viera gestos de solidaridad con los pobres, eh, pues no tendría ningún reparo, pero ella ve que hay algunas circunstancias que no le impiden, pero bueno, de deseo y claro que sí, claro que sí. Pero a ella le gustaría que también todos estos marginados de los de sin voz pudieran entrar también, o sea, que estuvieran dentro, no fuera. Muy bien. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias a ti y a todos por estar ahí en esta sesión. Y bueno, pues esperemos que no sea el último libro que
que nos escribes, porque bueno, los que has sacado hasta ahora han sido realmente muy interesantes. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. bien.